La globalización y el imaginario neoliberal de la reforma de la educación es un artículo escrito por el profesor y catedrático de la Universidad de Melbourne, Faisal Rizvi. Este artículo fue publicado por la UNESCO el 20 de febrero de 2017 y forma parte de los documentos temáticos de la investigación y prospectiva de la educación. La globalización es un fenómeno que llegó a nosotros para abarcar todos los ámbitos de la sociedad. Con respecto a la educación, la globalización se da en torno a las nuevas políticas educativas que tienen como objetivo armonizar las prácticas que se dan dentro y fuera del aula. Dichas políticas se justifican, se promueven en pro de los cambios en la política, la cultura y la economía. También fomenta nuevas maneras de pensar y exige un replanteamiento total en la educación. Con la circulación de personas se ha transformado y diversificado las comunidades de todo el mundo, lo que trae consigo nuevas tecnologías que se convierten en comunicación y ayudan a que se adquieran metodologías educativas mucho más actuales y novedosas. Asimismo, la globalización influye de forma significativa en cada ciudadano, dando lugar a nuevos patrones de vida en donde prima la diversidad cultural y el intercambio informativo y de conocimiento. De la misma forma, la globalización ha transformado los espacios de aprendizaje y formación. En la actualidad, las instituciones formales no son la única fuente de conocimiento. Por el contrario, han ido emergiendo nuevos métodos que suplen distintas necesidades educativas y promueven nuevas prácticas en la escolaridad con miras al cumplimiento de los derechos humanos, la paz, la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Asimismo, aporta nuevos retos que deben ser suplidos para asegurar que la sociedad avance en este peldaño de la evolución. La globalización tiende a ajustes de las prioridades de los planes de estudio, los técnicos del aprendizaje y la evaluación en todos los niveles. Este documento alentar la reflexión sobre ciertos debates de la globalización y las políticas de la reforma de la educación. Este enfoque reposa en una serie de profundos lógicos que están ligados al concepto, es decir, la idea de que se debe permitir a los mercados desempeñar un papel fundamental para definir las políticas educativas. Buenas tardes a todos. Este es el periódico semanal. Yo soy Paola Parada. Yo soy Nicolás Gualdrón. Y hoy les contaremos sobre las noticias de esta semana. Más específicamente hablaremos del documento que acaba de publicar la UNESCO, titulado La globalización en el imaginario neoliberal de la reforma de la educación, el cual estuvo a cargo del Departamento de Estudios Globales sobre Educación de la Universidad de Melbourne. Esta será una emisión especial en donde abordaremos el texto de todos sus puntos importantes. Y aquí van sus titulares. 1. Introducción. 2. La globalización. 3. El imaginario neoliberal. 5. Replantear los propósitos de la educación. 6. Reformar la gobernanza. 7. Problemas del imaginario neoliberal. 8. Conclusión más allá del imaginario neoliberal. Pero el día de hoy nos centraremos específicamente en la globalización. Adelante, Paola. Muy bien. La globalización corresponde a una serie de cambios que son consecuencia de los adelantos de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, ya que han influido en los flujos y ritmos del capital financiero e incluso humano, pero también los colapsos políticos e ideológicos correspondientes a este siglo y al anterior. Por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, el derribamiento del muro de Berlín e incluso, en palabras de Fukuyama en 1992, el fin de la Guerra Fría. Esto, junto con la desaparición de ideologías radicales y los imperativos categóricos característicos de la época posmoderna, hizo que surgiera lo que ahora conocemos como el proceso de globalización en el mundo y la consolidación de un imaginario colectivo a partir de este concepto.
Algunos teóricos formulan que la globalización es un fenómeno económico, pero que además alberga procesos sociales, los estados-nación y las tecnologías hasta un punto jamás antes visto. La globalización es un concepto que habla de un mundo en el cual las fronteras nacionales son permeables y no deben representar una barrera para una acumulación de capital de alcance mundial. De esta manera, ha ocurrido que las organizaciones, los países y las personas individualmente pueden llegar a cualquier parte del mundo de manera más inmediata, eficiente y barata. Pero, con el paso del tiempo, algunos aspectos de la vida han comenzado a definirse en términos de mercado. Esto, teóricos como Sid List, 2002, lo han llamado fundamentalismo de mercado. Entre otras cosas, también se han provocado cambios en el trabajo y en la naturaleza de los empleos, nuevas formas de enfocar y organizar la producción y la contratación. Los trabajos se han hecho menos seguros y a menudo más temporales, algo que con eufemismo llaman flexible. Otro ámbito en el que la globalización ha calado notablemente es en la política y las formas de gobernanza, en donde nos encontramos con discursos formados por ideas que hacen énfasis en la ampliación de las relaciones internacionales de mercado. Esto es el neoliberalismo, el cual tiende a sustituir la idea que considera que el Estado debe fundamentalmente proveer bienes y servicios y de esta manera se encarguen de asegurar la paz social en los países. La idea de una economía universal requiere de un nuevo enfoque de la gobernanza en donde se revisen insistentemente las funciones de los gobiernos nacionales, pero minimizando las necesidades burocráticas centralizadas que resultan ineficaces y no responden a las necesidades del capital transaccional ni a las necesidades básicas. La iniciativa de un negocio sin trabas más allá de las fronteras nacionales todavía es el inicio básico que guía el enfoque que varios delegados a la formulación de políticas sobre las posibilidades correctas de configuraciones económicas mundiales. Esto es todo por hoy para nosotros. En las siguientes secciones, los compañeros abordarán los demás puntos del documento de la UNESCO. Muchas gracias. Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Desiree Valentina Parra y el de mi compañera Laura Daniela Jaimes. Y hoy les venimos a hablar acerca de uno de los títulos que se encuentra en el texto La globalización y el imaginario neoliberal de la reforma de la educación, que fue expuesto por la UNESCO. Se titula Replantear los propósitos de la educación. Primero vamos a ver la incidencia que plantea este proyecto en el neoliberalismo en la educación. Ha engendrado, como menciona en el texto, una exigencia de que los propósitos de la educación se reformulen ampliamente aplicándolos en los sistemas educativos, mediante enfoques similares a la reforma de la educación de diversos autores y no reflejan necesariamente en términos totalmente económicos. Aún así, se nota que se han excluido muchas preocupaciones morales y culturales o las ha dejado algunas veces en segundo plano. Además de que la organización internacional ha promovido intensamente estos enfoques. El enfoque de la instrumentalización de la educación, el cual aclararemos más adelante. Siguiente diapositiva. Uno de los aspectos que se puede mencionar tanto positivo como negativo es la presión. ¿Por qué? Se busca y se presiona por una educación constantemente centrada en la economía mundial y en cambiar aceleradamente los métodos de educar. En los últimos 2 decenios los maestros se han visto muy presionados para tener más estudiantes en la educación formal, lo cual es algo bueno porque logra bajar las tasas de analfabetismo y tener más oportunidades para diversas personas, pero debe de armonizar con todas las exigencias que tiene, con todas las exigencias que se plantea a nivel internacional en cada uno de los aspectos de la educación. Uno de los conceptos que más se toma en cuenta es el concepto de capital humano. ¿A qué se refiere? En el neoliberalismo y su reflexión con la educación,
el neoliberalismo y su influencia en la nueva educación ve a los estudiantes como un tipo de inversión por la cual se da dinero, tiempo, esfuerzo, mayormente del Estado o de algunas otras empresas, para promover una mejora en la producción a nivel nacional e incluso internacional, guiándose con la idea de que el ser humano siempre se guía por un interés económico. ¿Cómo sería esta formación? La formación se centra en que el estudiante se adapte a todos los constantes cambios de la economía y todo lo que esto influye. Eso incluye que el estudiante debe estar preparado para la competencia, pero no solo para la competencia laboral con el otro, con la otra persona o el otro estudiante, sino también en tener diversas competencias o habilidades necesarias necesarias para ayudar a la economía. Por ello se da también el concepto de la flexibilidad laboral, para prepararlo para los diversos tipos de mercado en el futuro, y así el estudiante puede cambiar de mercado según disponga. Y uno de esos mercados es también la informalidad. Muy bien. Algo que hay que... Esa cita de Fazal Speed, el autor del texto, podría definir concretamente cuáles son las propuestas del liberalismo. Y es que señala que la educación necesita ahora producir distintos tipos de subjetividades, como hablamos anteriormente, que también puede referirse a capacidades o competencias, que pueden ser capaces de funcionar de forma más creativa con el conocimiento, que son flexibles, adaptables y móviles, que tienen una perspectiva mundial y una seguridad intercultural, y que integran conocimientos a lo largo de la vida. Por eso hay una concordancia estrecha entre diversos aspectos de la comunicación y muchos aspectos de la tecnología y la economía. Estos propósitos en la educación dan énfasis a la idea de la economía del conocimiento, que se basa en la relación de la producción del conocimiento y su aplicación comercial, es decir, el uso de la información y las ideas para generar productos y servicios que cambien la realidad de las personas, lo que lleva a establecer nuevos modelos de organización de trabajo en los cuales las telecomunicaciones y los servicios financieros serán los trabajos mejor remunerados. Para que esto se lleve a cabo, las personas tienen que estar capacitadas para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la globalización. Despertando así el nuevo enfoque del desarrollo del capital humano, donde no importa tanto la información que guarde el estudiante, sino la capacidad que tenga el mismo para desarrollar el aprendizaje. Por lo tanto, se fomentan las competencias genéricas como las habilidades comunicativas, el trabajo independiente y bajo presión, la resolución de problemas y la responsabilidad frente a la toma de decisiones. Lo que cambia el enfoque del aprendizaje del saber qué al saber cómo. La educación debe impulsar la enseñanza en pro de la globalización de las asignaturas que incluyan las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, y la comunicación intercultural, el conocimiento en relaciones y programas internacionales, para así promover el desarrollo educativo y la productividad. En la siguiente diapositiva encontrarán nuestra referencia bibliográfica, donde está el material del cual sacamos la información. Muchas gracias por su atención. Grabar. Listo, ya está grabando. Entonces, buenas tardes, profesora, compañeros, si ven esto. Vamos a explicar acerca del imaginario neoliberal. Bueno, empezando con qué es el neoliberalismo. Es también llamado el neoliberalismo o también el liberalismo tecnocrático, y es la corriente económica y política capitalista que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo,
clásico o primer liberalismo desde la década de 1970 y 1980. Este enfoque económico parte del supuesto altamente ideológico de que la globalización se trata sobre todo de la liberalización y la integración mundial de mercados, y de que se preocupa en gran medida por cuestiones económicas, así pues asignando un lugar secundario a las políticas y a las cuestiones políticas y culturales. Sin embargo, no admite que los procesos mundiales sean un producto en constante cambio de las prácticas humanas, sino que los ve como expresiones de la lógica más profunda de ciertos imperativos económicos. Entonces ya no se trata simplemente pues de una simple ideología, sino que ha pasado a darse por sentado, es decir, la única manera en que pueden plantearse las relaciones económicas, políticas y por tanto culturales, es a partir de este enfoque. Bueno, profesora, compañeros, mi nombre es Armando José y voy a comentar lo que el texto dice que es el imaginario social y cómo este se ve influenciado por el neoliberalismo. Como tal, el imaginario social es concebido como todas las imágenes, mitos, parábolas, historias, leyendas y narraciones, y en el contexto moderno las redes sociales por las cuales tenemos un pensamiento común e integrado. La diferencia con el neoliberalismo es que el neoliberalismo es una teoría de unos pocos y el imaginario social le pertenece a todo el mundo. Entonces, es todo este conjunto cultural, el conjunto de prácticas, ideas, sucesos, junto a las acciones, lo que denominamos el imaginario social. Eso bajo la perspectiva de Taylor, en un documento del 2004. Entonces, ¿cómo el neoliberalismo ha contagiado este imaginario social? En un primer momento entendemos que las leyes mercantiles del neoliberalismo, que es una expresión del mercado y de los movimientos gubernamentales y jurídicos, comienzan a contagiar este imaginario social de la forma en que se normaliza el concepto de que es la única forma de hacer y de ser, tanto en el deber ser como en el ser, en las prácticas que desarrollamos y en qué prácticas distinguimos de lo que son y de lo que no son, la forma correcta de hacer las cosas según nuestras prácticas, sucesos, hechos, acciones y todos los modos que tenemos de representarlos, como las imágenes, los mitos y las redes sociales, que son las principales vías de difusión del pensamiento neoliberal. ¿Por qué o cómo este pensamiento neoliberal llegó a todos estos instantes de la sociedad? Por medio de los políticos, del sueño americano, es uno de los más grandes exponentes de lo que llamamos imaginario social neoliberal. Entonces, este imaginario social neoliberal normaliza el pensamiento de que la única forma de hacer las cosas es de la forma neoliberal, de la forma capital, de la forma el sueño americano, los emprendimientos y la difusión de contenidos relacionados solamente con una cultura o pensamiento neoliberal, utilizando a las demás culturas como marginales o señaladas de un discurso ajeno al nuestro. Entonces ese sería más o menos el comentario respecto a el imaginario social influenciado por el neoliberalismo. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Catalina Rey y con mi compañera Yurley Tatiana Bautista vamos a explicar el capítulo Reformar la gobernanza del libro La globalización y el imaginario neoliberal de la reforma en la educación. Los temas que vamos a tratar son comercialización, mercantilización y privatización de la educación, términos económicos, la noción de eficiencia enfocada hacia el mercado y la cultura auditoría. Entonces, debido al imaginario neoliberal, no solamente se replantean los propósitos de la educación, sino que también se propone reformar la gobernanza de la misma. Dentro de los nuevos requerimientos encontramos la comercialización, la mercantilización y la privatización de la educación. Eso está acompañado de mayores exigencias en cuanto a la rendición de cuentas y de un enfoque más consumista de la educación. Todo esto surge debido a las crisis económicas y a la disminución en el gasto público de la educación, lo que hace que la educación privada tenga una mayor importancia. Los principales argumentos para dar esta reforma a la gobernanza en la educación son los términos económicos.
Entre ellos se propone primero que la comercialización, la mercantilización y la privatización de la educación van a llevar a que ésta sea más eficaz en cuanto al costo. Por otra parte, esto dice que los individuos y las instituciones van a ser más productivas. Además, la educación privada tiene mayor eficacia y al adentrarse en el mercado, se puede decir que va a tornarse más ágil y más innovadora. Por otra parte, agregamos que todo esto surge debido a que el estado de bienestar fracasa y los seres humanos pretenden solucionar sus propios problemas y ya no creen en el Estado. Bueno, por otro lado, cuando nos afirman que cuando se habla de eficiencia y eficacia, se refiere a llevar a cabo una serie de objetivos en un plazo establecido. También nos menciona que si hay una disminución en los fondos públicos y hay un aumento en la demanda de la educación, se necesita un cambio en la organización para poder lograr la descentralización, también la transparencia en la toma de decisiones y para crear nuevos indicadores de rendimiento. Esto con el fin de mejorar los organismos que garantizan la calidad. Por otra parte, en cuanto a la rendición de cuentas, ahí aparece la auditoría. Es decir, que aunque el mercado sea bueno, es necesario un control por parte del Estado. Y esto se debe a las teorías de la nueva gestión pública. Entonces, esto crea un sistema para evaluar los resultados y el rendimiento y los compara internacionalmente. Pues esto con la intención de mejorar la calidad y pues promover esta cultura. Nos dan un ejemplo que son las pruebas PISA y los TIMSS. Bueno, muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Jobsan Solano y junto con mi compañero Adel Piñeres vamos a presentar los problemas del imaginario neoliberal en la materia Educación y Sociedad en la Era Digital. Entonces, para comprender estos problemas a fondo, hemos hecho como una sintetización de la información en 3 puntos claves. Pero antes de comenzar, voy a dar una breve introducción. Entonces, en el imaginario neoliberal, se tiende a tener muy en cuenta la comercialización, la mercantilización y la privatización. Esto hace que alrededor de ese imaginario se generen unos mitos, como por ejemplo, que el sector privado es mejor que el sector público. Un ejemplo de esto también es la escuela, la universidad o los colegios. Los colegios o universidades públicas se supone o es un imaginario social de que son peores que las universidades privadas o los colegios privados. Y esto no es así, ya que por ejemplo en la universidad pública se tiende a analizar mejor los problemas sociales y a ser más críticos que en las universidades privadas donde muchas veces, casi siempre, se paga para tener un promedio alto. Entonces, en el primer punto, que es la educación, dice, solo se prepara estudiantes para laborar. Solo se prepara estudiantes para lo técnico, estudiantes para el hacer y no para el ser, para ser estudiantes con sentido crítico, para ser estudiantes con sentido moral y con sentido social. Entonces, mi compañero Adel Piñeres va a ejemplificar esto. Así es, como podemos ver aquí en el primer punto, se tiene en el imaginario neoliberal que el propósito de la educación es preparar a los estudiantes para un ámbito laboral, como ya lo mencionó Jobsan, enmarcado en un mundo cambiante, interconectado y altamente competitivo. Entonces, acá se tiene que el imaginario neoliberal cree que pueden debatirse la educación dentro de una filosofía del mercado, y pues solo asume que la capacidad de respuesta de los sistemas educativos se puede medir en relación con la satisfacción de las necesidades previstas del mercado laboral. En el segundo punto tenemos la libertad, una visión negativa de la libertad.
Para esto, primero voy a citar a Amartya Sen, en 1997, quien interpreta la libertad en términos de las capacidades que tienen las personas de tomar decisiones y de vivir vidas decentes, libres de pobreza y explotación. Una visión negativa de la libertad es, por ejemplo, la que se llegó a tener en tiempos de guerra o en tiempos de represión. Mi compañero él va a ejemplificar mejor este punto. Ahora tenemos que se haya la libertad de en lugar de libertad para. Entonces notamos que en el imaginario neoliberal se pretende liberarse de ciertas cosas y no liberarse para lograr ciertas cosas. Entonces solo están pensando en las ataduras con las que cuentan y de las que tienen que liberarse, pero no, al fin y al cabo no están pensando para qué van a lograr liberarse de tales ataduras y lograr lo que ya explicó mi compañero, que decía Amartya Sen. En el tercer y último punto tenemos la justicia, en donde se han dejado atrás los derechos personales para tener derechos de propiedad. El que tiene más propiedades es quien tiene más derechos. Y esto en el mundo actual no debe ser así, aunque lo es, pero no debe ser así, ya que todas las personas por igual debemos tener derechos y debemos tener deberes, no como dicen algunas personas que unos tienen más derechos que otros, nada más porque tienen propiedades. Un ejemplo de esto nos lo va a dar mi compañero Adel Piñeres. Y por último, tenemos la visión errada de la justicia que se tiene en el neoliberalismo, y es que se encuentra en la adquisición y producción en lugar de consolidar vidas comunitarias y sociales caracterizadas por la dignidad humana. Entonces, teniendo una concepción tal de la justicia, se privilegia únicamente a las élites, que son las que pueden acceder a los derechos de propiedad dentro de un mismo sistema que crea relaciones de poder asimétricas y de explotación. Acá mismo en este punto podemos incluir otro tema del que hablan en el texto, y es el tema de la eficiencia, que según el neoliberalismo, en un marco institucional, la eficiencia se logra siempre controlando a los individuos, ya sea mediante sanciones o un cumplimiento de reglas hegemónicas. Entonces aquí mismo vemos la visión errada de la justicia, ya que esto se ven evidenciadas aquí nuevamente las relaciones de poder asimétricas y de explotación de los privilegios. Entonces, para concluir, todos estos puntos y estas características que ya hemos dejado claras hacen que la educación se vuelva más estrecha, lo cual genera una visión de la educación como productividad y crecimiento económico, no como una educación moral y social, la cual permite al ser humano ser un mejor hombre, un mejor ser humano, valga la redundancia, ya que no se educa solo por dinero o por subir de estratos sociales, sino que en ese caso se educaría para generar criterio y generar una conciencia social. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ahí están las referencias y nuestro correo institucional. Buenas tardes, mi nombre es Ximena Almagro Rodríguez y hoy voy a hablar sobre las conclusiones de Más allá del imaginario neoliberal. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para hacer un poquito más amena esta charla. Entonces, las conclusiones. La pregunta que abarca las conclusiones de las que voy a hablar actualmente es cómo podemos abordar las exigencias de la reforma de la educación dentro de las condiciones de interconexión y de interdependencia mundiales más allá del imaginario neoliberal. Entonces, partiendo de aquí, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un movimiento que se dio después de la Primera Guerra Mundial, donde su principal objetivo es pues, la limitación de la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. ¿Esto qué trajo consigo? Que las grandes industrias, las grandes fábricas que dominan
el comercio, como tuvieran derecho a cuestionar la educación y tuvieran derecho a cuestionar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, donde cuestionan a los profesores, donde cuestionan si el tutor es viable o no, para que el sujeto salga de forma que funcione en un mundo global donde el capitalismo es el que, pues, es el preponderante. De esta manera, la educación no solo dejó de ser importante a nivel moral y a nivel cultural, sino que solamente se estigmatizó, de manera que los problemas que se dan en un país se dan en el resto de países, y de manera que las alternativas educacionales se dan en este país y se dan en el resto de países sin tener en cuenta las creencias y tener en cuenta las culturas y tener en cuenta los problemas de cada país, y pues sin tenernos en cuenta. Solamente se toman que el sujeto salga funcional y donde se tienen en cuenta más que todo pues la economía. Partiendo de este hecho, ¿cuál fue la principal, pues dentro de las grandes consecuencias, cuál fue la principal consecuencia? Pues la influencia para dejar de lado los debates morales y culturales en torno a los propósitos básicos de la educación. Esa es la principal consecuencia. Partiendo de allí, quiero hablar sobre el filósofo que dice que aunque no sea posible formular los bienes comunes en términos universales, no debemos dejar de tratar de crear maneras de comunicar y dialogar a pesar de las diferencias culturales y religiosas. Partiendo de aquí, voy a hablar sobre lo que vine a hablar, las conclusiones de alternativas que se dan más allá del neoliberalismo. Una de las alternativas que se pueden tomar partiendo de aquí es pues los movimientos progresistas, porque estos movimientos progresistas, como son la protección del medio ambiente, pues estos movimientos tienen en cuenta estos aspectos que son la protección del medio ambiente, el comercio justo, los derechos laborales y humanos, pues las cuestiones relativas a las mujeres, en este caso pues el feminismo. Todos estos movimientos progresistas que se dan aquí saben y aceptan la globalización, pero no dejan de lado que somos diferentes en cada país y no dejan de lado que hay muchísimos problemas detrás de este tipo de globalización. Entonces buscan alternativas también educacionales donde el estudiante, y donde pues hablando solamente en términos educativos, donde el estudiante es fundamental que el estudiante como que en cada país, en cada región, pues tengan en cuenta sus problemas y no solamente sea que el problema que tienen los países primermundistas lo tienen también los tercermundistas. Otro de los movimientos es la noción de aprendizaje cosmopolita. ¿Qué es lo que hace esto? Se dio en el 2008 por Risby. Entonces, ¿qué es lo que hace este aprendizaje? El aprendizaje empieza reconociendo la inequidad y desigualdad y pretende poner de manifiesto las fuerzas mundiales que las causan. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Pues se tienen en cuenta primero que es desigual, donde no todos aprenden iguales y donde todos tienen problemas diferentes. Parten de ahí para buscar alternativas a los problemas que se dan mundiales y pues generan alternativas de aprendizaje donde no todos aprenden. Un ejemplo de esto podría ser como el hecho de que los aprendizajes rurales no son los mismos que se dan aquí. Entonces, no son los mismos que se dan aquí en urbanos. Entonces, ya para concluir, teniendo en cuenta que el tiempo se me va a acabar, pues podemos dar que la globalización sí está bien y la globalización sí se puede dar, pero se deben formular nuevas maneras que no solamente tengan en cuenta a una población específica, sino que tengan en cuenta todo.